Álvaro, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estos minutos. Un gusto retomar el contacto contigo. Muy buenos días y gusto saludarlos y a tus órdenes, ¿sí? Bien, bueno, la idea era hablar un poco del gas en la región sudamericana, sin duda uno de los temas que tiene preponderancia en la agenda y que cada tanto retomamos con vos. Bueno, es el nexo con Bolivia y Brasil. ¿Qué estás viendo en este momento? Brasil pareciera estar intensificando su mirada respecto del shale gas de Vaca Muerta. Bueno, la situación de Bolivia que cada tanto volvemos a hablar. ¿Cómo estás definiendo y viendo este escenario actual? Bueno, es una trilogía de amor necesario, diría yo, para ponerlo, de amor así, pero necesario, ¿sí? Bueno, creo que ya a nadie le queda duda que Bolivia no ha hecho su trabajo en materia de reponer reservas. Ujú. Nuestras estimaciones de la consultora nos dicen que el 2029 estaríamos básicamente comenzando a importar gas natural y ese gas natural no va a venir de Estados Unidos, va a venir de Argentina. Eso es, Ujú. diremos, un hecho. Eh, yo creo que no hay milagro que pueda pasar, que para que esto, tendría que ocurrir un milagro para que esto no pase. Entonces, y por supuesto, nuestros gasoductos de exportación, el Guija, tiene que darse la vuelta. Básicamente ya está hecho, no hay que hacer mayores trabajos. Y todo el gas que sube desde la frontera boliviana que está en el sur con la Argentina, sube hasta Río Grande, hasta Santa Cruz, y de ahí sale hacia Brasil. Todo eso está hecho y concluido con dirección, con todo. Entonces, Bolivia tiene, como diría la trilogía de la necesidad de cara de hereje, digo, de que sus ductos se llenen. O sea, y que no se vuelvan, nuestras compresoras no se vuelvan una chatarra, ¿no? Entonces, es una necesidad, diremos, de generar recursos y de cuidar los activos. Por ese Ujú. lado, tenemos un tránsito con gran capacidad de transporte que está quedando totalmente vacío. Creo que hay 60% de capacidad ociosa en los ductos bolivianos. Por el otro Ujú. lado, Argentina y los productores argentinos, con el nuevo modelo especialmente económico de la mano, un poco más del sector privado, tienen la necesidad de quieren producir petróleo, pero cuando producen petróleo, producen gas natural. Y el gas natural no lo pueden reinyectar, no lo pueden quemar y no lo pueden ventear. Entonces hay una necesidad de encontrarle mercado a ese gas. Y ese mercado Ujú. no es un GNL está 8 o 10 años adelante, hay que construir un gasoducto dedicado, hay que hacer una planta de GNL, hay que estructurar el financiamiento. Lo que se tiene inmediatamente, el mercado disponible es el mercado del norte de Chile, ¿sí? Y el Ujú. mercado del Brasil. Entonces, Claro. ahí está la gran necesidad de Argentina de aumentar sus exportaciones de petróleo y aumentar sus exportaciones de gas utilizando infraestructura básicamente terminada. Creo que hay que hacer unos esfuerzos necesarios en el TGN y con Ujú. eso, diremos, podríamos comenzar un ciclo de revertir y mover el gas de sur a norte, ¿sí? Y hacia el Está oeste, claro, diría yo. está claro. ¿Sí? Y finalmente está otra parte de la trilogía. Están los industriales brasileros que pagan el gas más caro del mundo, ¿sí? El Ujú. Citygate, el Citygate promedio de una distribuidora está en $16 el millón de BTU, $17 el millón de BTU. GNL, ¿no? Gas natural licuado. Sí, no, gas natural. El Gas natural, Citygate, $16. sí, 16, 17 en promedio. Eso es lo que se vende el gas de presal, el gas importado GNL y el gas de Bolivia, porque todavía Petrobras hace una especie de mix de ese gas Ujú. y claro, repasa muchísimo el precio del gas boliviano. Por lo Claro. tanto, el único gas competitivo al que puede acceder los industriales brasileños, no estoy hablando de la electricidad, estoy hablando de gas firme, Ujú. constante para la industria cerámica, cementera, química, petroquímica, todo lo que usa, tenemos son plantas industriales, ¿no? Fábrica de ladrillos, lo que tú te puedas imaginar industrial. Ese gas, el único gas que puede ser más competitivo que el gas del presal o el GNL es el gas argentino pasado por Bolivia en este Te momento. hago, te hago una pregunta, Sí, porque acabas de tocar el tema de precios. ¿Hay alguna proyección de a cuánto podría comercializarse ese gas en Brasil, puesto en Brasil o en Bolivia? bueno, el precio tope es 16, 17 16, dólares el 17. millón de BTU y Pero con Brasil unos debe estar haciendo costos, una cuenta más chica, digamos, ¿no? claro, claro. ¿O Y no? te digo, yo no te voy a decir a qué precio, diremos, puede llegar,
pero te puedo decir que ese es el techo, porque más de eso no vas a vender. Claro. Porque la industria brasileña está parada porque el gas está caro y hay mucho potencial para gas para desarrollar con un gas más competitivo. Ahora, los productores argentinos con un gas asociado al petróleo que lo pueden comercializar muy barato porque el que produce la ganancia es el petróleo. Si hablamos de un costo de producción, de costo te estoy hablando, no precio de Sí. costo, de alrededor de $2, pongamos. Entonces, si ponemos $2 aquí en la Argentina, en Boca de Pozo, en Neuquén, 2.50, lo que quieras llamar, y tenemos 16, 17 al otro lado, y tenemos casi toda la infraestructura desarrollada, pues no queda más que a ponerse inteligentes y mover el gas. Porque con ese diferencial de precio, de 2.50 a 17, podemos dar dos vueltas al planeta en barco y todavía ganar plata. Claro. con Álvaro, GNL, ¿entiendes? O sea, el sí, sí, por margen supuesto. es tan grande que sería no inteligente que Bolivia no gane por el transporte, que Argentina no gane por vender gas y los industriales brasileños no reciban un gas más competitivo. Te quería preguntar respecto de la instancia de negociaciones actuales entre los gobiernos, entre las empresas. ¿Qué sabes que estás viendo? Se habla, bueno, por supuesto, Bolivia planteando el interés de que pase ese gas en virtud de lo que vos mencionabas, también la infraestructura disponible y el tema del tiempo, que no es un dato menor, digo, los plazos de la definación y cómo eso podría estar afectando, bueno, muy claramente al norte argentino, Brasil, por supuesto, también. Eh, ¿Cuáles son las opciones? Se habla de una suerte de pago por pasar ese gas. Otros plantean la situación de la infraestructura, la comercialización desde Bolivia, incluso una vez el gas ya colocado en Bolivia. ¿Cuáles alternativas son las que te parece que están tomando más fuerza en este momento? A ver, a mí lo que me gustaría ver es un mecanismo de mercado dinámico, ¿sí? ¿Qué ocurre? Te lo voy a comentar que creo por dónde está yendo, pero lo que creo es que debería, en Argentina tienes una serie de productores muy competitivos, varios de ellos con posiciones en vaca muerta, en petróleo, en la ventana húmeda y en la ventana seca. Entonces tienen disponibilidad de mucho gas, ¿sí? Ellos deberían ser, diremos, los que carguen, los que pongan el gas en el sistema de transporte argentino y pongan el gas en el sistema de transporte del boliviano y lo pongan en la frontera Bolivia-Brasil, ¿sí? Y ahí en el Brasil hay ya compradores, hay traders, hay distribuidoras que ya tienen todos los permisos para comprar ese gas, para comprar gas en frontera, importar el gas, ¿sí? Entonces, ese sería el mecanismo más fácil. Lo que yo creo y lo que no quisiera que pase es que entren las empresas estatales a tratar de monopolizar o a tratar de hacer negociaciones porque se politizan los temas, ¿sí? Entonces, Bolivia tiene que establecer además una tarifa, tiene al momento unas tarifas que permitan que el gas sea competitivo en Brasil. O sea, no es que Bolivia puede cobrar $17 el millón de BTU y inviabilizar la negociación, ¿no? Entonces, acá creo que hay que dejar, ojalá que el sector privado sea el más activo, los compradores en Brasil, los productores en la Argentina que son privados, y en Bolivia, lastimosamente, todavía todo está en manos de IPFB del Estado. Entonces, IPFB lo que tiene que tratar de hacer es hacer una tarifa, un sistema tarifario indexado que dé reglas claras. ¿Sí? Tiene que dar una tarifa de 10 años, 15 años, ¿sí? Con una indexación al índice de precios al consumidor. Bueno, hay muchas fórmulas de una manera de hacer esto, pero creo que es la única forma rápida de monetizar gas argentino y permitir que el petróleo siga en producción y pues utilizando infraestructura existente, que es lo inteligente que tendríamos que hacer. A ver si todavía Bolivia no queda con sus ductos y con sus estaciones de compresión como chatarra de aquí a 7, 8 años adelante, porque puede pasar. Si estos acuerdos no llegan, esto puede pasar. Claro. Tema de capacidad ociosa con la que ya está Bolivia en esas redes de infraestructura y cuánto podría llegar a administrar bueno, esa producción de Argentina en el corto plazo, enviar otro tanto para Brasil. ¿Cuál es ese escenario de las redes, de la disponibilidad de transporte? Bueno, hay dos sistemas que yo dividiría, ¿no? El gasoducto a Brasil, ¿sí? Que sale desde Santa Cruz y que va hasta... Hay dos gasoductos en realidad que van hasta Brasil. El que va hasta San Pablo en este momento y a partir de finales de este año, tiene una capacidad de producción a finales de este año va a tener una capacidad de producción de 30
millones de metros cúbicos, más o menos. Y Ujú. 15 se van a quedar en el mercado interno, porque eso es lo que demanda el país. Entonces, quiere decir que en el ducto de exportación a San Pablo hay capacidad de 15 millones de metros, hasta 16 millones de metros cúbicos día, una buena cantidad de gas. Y si le sumamos el gasoducto a Cuyabá, y tenemos otros tres, entonces tenemos 19 millones de metros cúbicos día que Bolivia puede transitar desde Río Grande, desde Santa Cruz, Río Grande, hasta la frontera de Cuyabá, que está en el Mato Grosso, y hasta la frontera, diremos, en Corumbá, que es el que transporta gas a Brasil. Por el otro lado, los gasoductos que suben desde el norte tienen capacidad mucho mayor, porque han movido los 30 millones de metros cúbicos para Brasil, más los 15 del mercado. Tenemos 45 de capacidad de transporte, y en este momento solamente vamos a mover 34, 30 a fin de año. Entonces, hay capacidad Ujú. ociosa. Como digo, el cuello de botella está en el TGN. Y creo que acá los Claro. privados tienen que ser bien inteligentes, tienen que ponerle, yo creo, platita de a poco, con loops, con presión al TGN, e ir aumentando la capacidad de manera de tomar un mercado industrial firme, sediento en Brasil, a precios bien aceptables y que les permita producir gas, no solamente gas seco, sino ese gas asociado al petróleo. Está claro. Eh, Bolivia, digamos, va a necesitar ese complemento ya, básicamente. Es cuestión de corto plazo, de este año, el año próximo. No sé. Yo creo que el 2025 vamos a ver la transición de mover molécula, por lo menos interrumpible, de que se mueva de Argentina hacia Brasil. Creo que Ujú. ya hay los intentos, ya los estamos viendo, ya vemos los artículos de prensa, ¿no? Entonces la noticia, diremos, está distorsionada, pero lo que se puede hacer es que sí hay molécula interrumpible. Pero yo te digo que si realmente el sector privado argentino, esos productores que ahora no tienen dónde vender el gas, porque hay una montonera de productores argentinos que están con gas tapado y están con unos precios muy bajos de competencia Ujú. en Argentina. Entonces creo que tienen una vía de escape y tienen que ir a negociar con TGN pequeñas expansiones, pero para eso tienen que darles algún sistema tarifario, un marco regulatorio para que puedan mover. Creo que el cuello de botella para que esto funcione y se dinamice este gran mercado está todavía en la Argentina. ¿Qué hay del tramo 2 del gasoducto Néstor Kirchner? Hemos visto la obra completada en el primer tramo, bueno, todavía pendiente ese vínculo para el transporte desde Saliqueló en Buenos Aires y San Jerónimo en Santa Fe. ¿Qué otro tipo de respuestas y qué tipo de nexo, cómo se complementaría con la reversión del gasoducto norte? Bueno, yo creo que el anterior gobierno ha hecho algo, diremos, muy necesario y muy de emergencia. O sea, no desabastecer el norte argentino. Y para esto, y para también evitar importaciones que eran grandes de GNL, de gas y de nafta y demás, o de combustible que se necesitaba en Argentina. Entonces, creo que ahora, básicamente, la gran demanda argentina, excepto el pico de invierno, está cubierto, incluso en el norte del país. Uh Entonces, -huh. creo que ahora hay que dejarle la responsabilidad al sector privado. Ya no puede el sector privado estar esperando que le construyan gasoductos para que exporte. Entonces, yo creo que el tramo 2 debería ser una obra que se pongan de acuerdo 5 o 6 empresas privadas, pero para eso, reglas claras. Y ese es el Claro. tema. En la Argentina tienen que estabilizar un poco las tarifas, por lo menos para las exportaciones. Y si quieren exportar petróleo y si quieren generar esos dólares que todos los países necesitamos, es expandiendo la red de gasoductos en Argentina, porque en Bolivia y en Brasil está todo listo. Uh -huh. ¿Ves a Brasil, bueno, incentivando esa primera mirada que tenía de, bueno, de aportes para la construcción? ¿O ves que ya están definiéndose por el gasoducto norte como esa obra que podría ser el nexo entre los tres países? Sí, yo lo que veo es, en este momento, no veo la intervención de los gobiernos. O sea, si tú ves, estas intervenciones son de empresas de petróleo, está para Petrobras, Pan American, están distribuidoras de gas en Brasil. Es más un dinamismo privado y espero Uh se quede -huh. así, porque el momento que entre a negociar YPF de Bolivia, Petrobras de Brasil únicamente y se deje y luego entra la política, ¿no? Que hemos negociado mal, que deberíamos haber cobrado mayores tarifas, que el precio no es el adecuado. Entonces hay que dejar un poco que el mercado funcione. El gran problema latinoamericano es que tenemos demasiada intervención en la economía, tenemos demasiadas fijaciones de precios. Creo que hay que regular
pero no ir a fijar precios, dejar que el mercado establezca cierto tipo de precios, pero hay que dejar que el mercado haga y que, por ejemplo, los privados construyan. Los cuellos de botella están en la Argentina y ojalá ellos lo puedan hacer. Creo que hay grandes empresas argentinas, no solamente internacionales, sino varias empresas argentinas que tienen mucha capacidad de expansión y de producir y de generar grandes exportaciones de petróleo y gas para la Argentina. Ujú. Te hago una última pregunta, Álvaro, vinculada al resto de la región. ¿Cómo estás viendo, bueno, la industria oil and gas en Sudamérica, bueno, en el continente en términos generales? Sabemos que sos un visitante constante de varios países y tenés contacto con el resto del ecosistema de la industria. ¿Cómo estás viendo ese escenario? ¿Cómo lo definirías? Bueno, yo veo, siempre terminando ya con el gas, veo más o menos entre Colombia y Venezuela otra necesidad con cara de hereje, más o menos, ¿sí? Ujú. Porque tenemos un Venezuela con muchísimo gas y en Colombia están cada vez importando y cada vez van a importar más GNL. Y el GNL es caro. Y el gas regional es el gas, diremos, económicamente más aceptable para la región. Entonces tienes Venezuela con unas reservas muy cercanas, un ducto construido. Y bueno, en Colombia, este evento que voy a ir ahora de Naturgas y Apel, que es la próxima semana, se va a debatir bastante el flujo de gas de Venezuela a Colombia. Ahora, hay que generar ese marco de confianza, unas tarifas, quién va a operar el ducto, porque el ducto está hecho. Es más o Ujú. menos un ducto que lo han hecho y no se usa. Es más o menos no usar los ductos bolivianos, que es toda una, perdón la palabra, sería una estupidez no usar los ductos bolivianos. Y eso es lo que han hecho entre Colombia y Venezuela. Hay un ducto que no lo usan, depreciado, abandonado, y hay que arreglarlo. Creo que eso va a pasar. En materia de petróleo, de petróleo y de hidrocarburos, creo que Brasil va a seguir levantando producción de petróleo muchísima con el presal, porque todo lo que produce es petróleo y el gas lo reinyectan para sacar el petróleo, ¿no? En la Argentina no se Ujú. puede hacer eso. La Argentina levantando producción, tanto de gas como de petróleo. El nuevo proveedor de gas de la región y de GLP va a ser Argentina. Y vemos a Guyana, diremos, como una estrella gigante ahí, con mucho mayor producción, ¿no? Perú Claro. bastante estancada con su gas de camisea, y yo te diría que Colombia con no ha tenido la suerte geológica con tanta exploración de encontrar yacimientos que valgan la pena, y entonces su Claro. producción de gas natural en particular está muy, muy en picada, ¿no? Y México, con la última gestión de López Obrador, que expulsó al sector privado bastante, por supuesto que su producción sigue declinando, ¿no? Claro. Álvaro, te agradecemos muchísimo tu tiempo, bueno, y la claridad y la mirada para, bueno, también compartir con nuestra audiencia aquí en Mejor Energía TV. Como siempre, un gusto, ¿eh? Un saludo a Mejor Energía. La energía es Muchísimas vida. gracias. Muchísimas Un gracias. abrazo. Un Chao. abrazo grande. Chao. Chau, chau.